que la paz y la gracia de Dios acompañen a cada uno de ustedes que escuchan. Las historias que compartimos aquí son más que palabras, son semillas de fe y esperanza. Si este relato que están a punto de escuchar toca su corazón, les invito a compartirlo. Pues al compartir la luz, ayudamos a que la bendición de la fe ilumine más almas. Que el Señor les guíe en este momento de reflexión. Hace mucho, mucho tiempo, en una tierra olvidada por las nubes, un pueblo entero se desmoronaba en silencio. Sus cimientos no eran de piedra, sino de esperanza, y se estaban convirtiendo en polvo. 2 años. 730 días habían pasado sin que una sola gota de lluvia besara la tierra. El río, que antes era la vena yugular de la comarca, el que alimentaba los campos y daba de beber al ganado, era ahora una cicatriz polvorienta en el rostro del paisaje. Los pozos ya no ofrecían agua, sino un lodo espeso y amargo. Las tinajas en los hogares permanecían vacías, como bocas abiertas esperando una promesa que nunca llegaba. Pero lo más terrible no era la sed del cuerpo. Era la sequía del alma. La gente del pueblo ya no lloraba, porque sus ojos se habían secado junto con la tierra, ya no les quedaban lágrimas que derramar. Las cosechas se rindieron durante el primer verano, convirtiéndose en fantasmas de paja que el viento arrastraba. Los animales, uno por uno, cayeron. Las vacas, con su nobleza vencida, quedaron tendidas sobre la tierra dura, con la lengua afuera y una película opaca cubriendo sus ojos sin vida. Los niños, que antes llenaban las calles con sus risas, dejaron de correr. Las madres, cuyas canciones de cuna eran el latido del pueblo, enmudecieron. Y los hombres caminaban por las calles como espectros, con los hombros caídos, buscando una razón para no rendirse, aunque en el fondo de sus corazones, la rendición ya había echado raíces. Cada atardecer, un pequeño grupo se reunía en la capilla. El techo de la pequeña iglesia estaba roto, dejando ver un cielo de un azul cruel e indiferente. Las bancas, cubiertas de polvo, eran testigos mudos de una fe que se agrietaba. Allí se arrodillaban, y sus plegarias se perdían en el aire, dirigidas a un cielo que parecía sordo. ¿Dónde estás, Señor? ¿Qué pecado hemos cometido para merecer este abandono? ¿Acaso nos has olvidado por completo? Otros, sin embargo, ya ni siquiera rezaban. Se sentaban en los umbrales de sus casas mascando silencio, o peor aún, masticando puñados de tierra seca, como si ese acto desesperado pudiera engañar al hambre que los devoraba por dentro. En medio de esa desolación vivía un niño. Se llamaba Emiliano. Tenía 9 años y no era de muchas palabras, pero sus ojos, grandes y oscuros, parecían ver más allá de la miseria, como si buscaran algo que los demás ya habían dejado de ver. Su piel estaba reseca por el sol, sus labios partidos, y sus pies, siempre descalzos, habían desarrollado una corteza dura para protegerlo de la tierra ardiente. Su ropa, remendada una y otra vez, olía a humo y a pobreza. Pero su corazón, ese pequeño músculo valiente, seguía latiendo con una fuerza inquebrantable. Vivía con sus padres, don Hilario y doña Carmen, en una choza de adobe que amenazaba con derrumbarse. Tenían un burro tan viejo y cansado que apenas podía soportar el peso del sol, y 3 gallinas que más que caminar, se arrastraban por el patio en busca de algún insecto inexistente. Aquella tarde, la cena fue la de casi todos los días, un caldo aguado, hecho con un hueso hervido hasta perder su esencia, y un trozo minúsculo de carne seca que doña Carmen guardaba como si fuera un tesoro. Emiliano comió en silencio. Don Hilario sorbió el caldo con la mirada perdida en el vacío, como un hombre que ya no espera nada de la vida. Cuando terminó, se limpió la boca con el dorso del brazo y murmuró con una voz hueca, «No queda más que esperar la muerte». «¿Y si mañana llueve?», preguntó Emiliano. Su voz era un susurro, casi un pensamiento en voz alta.
No va a llover, hijo, respondió su padre sin levantar la vista. El cielo ya no cerró sus puertas. Doña Carmen no dijo nada. Solo acarició la cabeza de su hijo, y en ese gesto depositó todo el amor y el dolor que no podía expresar con palabras. Emiliano no insistió. Pero esa noche, el sueño no vino a él. Se quedó despierto, escuchando el canto monótono de los grillos, el suspiro del burro amarrado afuera y el lamento del viento seco que arañaba las paredes de la choza. Al amanecer, se levantó sin hacer ruido. Se lavó la cara con un trapo apenas húmedo y salió, solo, rumbo al cerro que vigilaba el pueblo. Subió despacio, mientras el sol comenzaba a calentar el aire. Las piedras afiladas le lastimaban las plantas de los pies y el sudor le recorría la espalda delgada. No llevaba agua ni pan. Solo llevaba fe. Llegó a una pequeña loma, el lugar donde su abuelo Gregorio, fallecido el año anterior, le había enseñado a escuchar el viento. Allí, donde el aire parecía soplar con una voz diferente, se arrodilló sobre la tierra reseca. Las piedras le cortaban las rodillas, pero no se quejó. Cerró los ojos y, con una voz casi apagada, habló con Dios. Señor, si de verdad estás ahí arriba, si de verdad escuchas. Mira a mi pueblo. Ya no queda esperanza. Mi papá ha dejado de creer. Mi mamá ya no canta. Mis vecinos solo esperan el final. Yo todavía creo en ti, pero no sé por cuánto tiempo podré hacerlo solo. Por favor, no nos dejes. El viento le acarició el rostro, una caricia tibia y suave, como si una mano invisible hubiera escuchado su ruego. No hubo truenos ni relámpagos. Solo ese aire tibio y un profundo silencio. Regresó a casa agotado. Esa noche, el caldo fue aún más raleado, solo agua con una cáscara de papa flotando. Comió en silencio y se acostó en su petate. Y entonces, en el umbral entre la vigilia y el sueño, lo vio. Soñó que caminaba por un campo inmenso, de un verde tan intenso que dolía los ojos. La hierba fresca le rozaba las piernas y había flores de todos los colores. Los árboles, altos y frondosos, ofrecían una sombra fresca y generosa. Y en medio de todo, un río de agua cristalina, un agua viva que cantaba al correr. Emiliano lloró en su sueño, porque su memoria casi había olvidado la sensación de ver agua limpia. Y entonces escuchó una voz. No venía de afuera, sino que brotaba desde lo más profundo de su ser. Emiliano. ¿Quién eres?, preguntó el niño, con el corazón latiéndole en la garganta. Soy el que escucha, aunque todos crean que no. Llévalos. Llévalos a este lugar. ¿A dónde? No conozco el camino. Yo te lo mostraré. Tú solo diles que crean. Diles que se levanten. El resto, lo haré yo. El sueño se desvaneció como el humo. Emiliano se despertó bañado en sudor, con el pecho a punto de estallar. Corrió hacia sus padres. Mamá, papá. Dios me habló, exclamó. Su padre lo miró con cansancio. Fue solo un sueño, Emiliano. El hambre nos hace ver cosas. No. No fue un sueño, lo sentí. Me mostró un lugar con agua, con comida. Me dijo que los guiará hasta allí. Tengo que avisar a todos. Y sin esperar respuesta, sin desayunar, sin siquiera buscar sus sandalias, salió corriendo hacia la plaza del pueblo. La plaza era un desierto en miniatura. Se subió a la fuente seca, el corazón de piedra de un pueblo que había olvidado cómo latir, y gritó con todas sus fuerzas. Vecinos, escúchenme. Dios me habló. Nos va a llevar a un lugar con agua. Él nos guiará. Poco a poco, algunas caras se asomaron por las puertas.
Una anciana, unos niños, un hombre con la barba crecida. Se acercaron con desconfianza. ¿Por qué te hablaría a ti, niño?, dijo una mujer con amargura. Es mentira, gritó otro. Dios ya no habla con nadie. Emiliano sintió el peso de sus miradas frías, de su burla, de su rabia. Se quedó en silencio por un instante, y luego, con una calma que no parecía suya, preguntó, ¿y acaso tienen otra opción? Nadie respondió. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier acusación. Y entonces, don Anselmo, el hombre más viejo del pueblo, avanzó apoyándose en su bastón. Su espalda estaba encorvada por los años, pero su voz era firme. Yo prefiero morir caminando con esperanza, que pudrirme aquí esperando la nada. Esa noche, Emiliano volvió a soñar. La voz le habló de nuevo. Hiciste bien, hijo mío. A los que creyeron, a ellos los guiarás. Pero, ¿cómo sabré a dónde ir? Te enviaré una señal. Una ovejita blanca. Síguela. No la cuestiones. Donde ella camine, ustedes caminarán. Donde se detenga, descansarán. Ella conoce el camino. Cuando Emiliano despertó, el cielo apenas clareaba. Y frente a la puerta de su choza, inmóvil y tranquila, había una ovejita. Era pequeña, de una lana tan blanca que parecía brillar, y su mirada tenía una profundidad extraña, casi humana. No parecía un animal de este mundo, sino un mensajero. Don Hilario salió y, al verla, se quedó paralizado. No dijo una palabra. Solo se persignó con la mano temblorosa, y por primera vez en 2 años, una lágrima rodó por su mejilla curtida. Emiliano fue a la plaza de nuevo. Esta vez no gritó. Se paró en el centro de la fuente seca, con la ovejita a su lado, y esperó. La gente comenzó a salir. Primero los niños, luego los ancianos, después las mujeres y los hombres. Dios ha cumplido, dijo Emiliano con voz firme. Esta ovejita es la señal. Ella nos guiará. Solo vendrán los que crean. Hubo risas y murmullos de incredulidad. Pero entonces, don Hilario se adelantó, y su voz resonó en la plaza. Basta ya. Yo soy su padre. Y yo vi cómo apareció esta oveja. No vino de la montaña, ni del monte. Simplemente estaba ahí. Yo ya no sé en qué creo, pero esto es real. Y nosotros vamos a ir. Doña Carmen, a su lado, añadió, prefiero morir siguiendo a mi hijo, que morir aquí viendo cómo mi alma se seca. Y así, como si una chispa hubiera encendido la pólvora de la fe, la gente comenzó a unirse. Don Anselmo, los niños, las madres. Al final, eran más de 50. Empacaron lo poco que tenían, un burro huesudo, ollas agrietadas, cántaros vacíos. Y en el fondo de su equipaje, lo único que realmente pesaba, la fe. La ovejita comenzó a caminar, y ellos la siguieron. El primer día fue un infierno. El sol golpeaba sin piedad. El suelo ardía. Al anochecer, cayeron exhaustos. Emiliano tenía los pies sangrando. Al tercer día, una anciana murió en silencio. La cubrieron con una manta y siguieron adelante. Al quinto día, don Anselmo se detuvo. Ya no puedo más, hijo, le dijo a Emiliano. Pero tú sigue. Sigue aunque mueras. Sigue. Y con una sonrisa en los labios, cerró los ojos para siempre. Cada día era una prueba. La sed, el hambre, el dolor. Pero la ovejita seguía caminando, y ellos, con el alma pesada pero el espíritu inquebrantable, la seguían. Una noche, un hombre, roto por la desesperación, gritó que la oveja era un demonio,
que los estaba llevando a la muerte. Emiliano se le acercó, con los ojos ardiendo de fiebre, y le dijo, si quieres volver, vete. Yo tampoco entiendo, pero confío. El hombre cayó, avergonzado. En medio del desierto, una mujer dio a luz. El bebé nació en silencio, sin llorar. Todos temieron lo peor, hasta que Emiliano lo tomó en sus manos temblorosas y le sopló suavemente en la cara. El niño soltó un grito agudo, un grito de vida que hizo llorar a todos. Su madre, agotada pero feliz, susurró, lo llamaré Río. Al amanecer del 13º día, algo había cambiado en el aire. La ovejita se levantó y comenzó a subir una colina de piedras sueltas. El ascenso fue brutal, pero nadie se quejó. Cuando llegaron a la cima, se quedaron sin aliento. Allá abajo, extendiéndose ante sus ojos, había un valle. Un valle de un verde imposible, surcado por un río ancho y cristalino que brillaba bajo el sol. Había árboles cargados de frutas, y el aire olía a tierra húmeda, a vida, a esperanza. Una mujer cayó de rodillas, llorando. Don Hilario rezaba en voz baja. Los niños gritaban de alegría. Emiliano simplemente respiraba, llenando sus pulmones con el aroma del milagro. La ovejita bajó tranquilamente hacia el río. Bebió, se sacudió el agua del lomo y, sin mirar atrás, se adentró en la arboleda y desapareció. Nadie la volvió a ver. Cumplió su parte, dijo Emiliano con una pequeña sonrisa. Ese día, bebieron agua hasta saciar el alma y comieron frutas frescas hasta que el estómago se les calmó. Se abrazaron, rieron y lloraron, liberando 2 años de dolor contenido. La gente se acercó a Emiliano para agradecerle. Pero él, con los ojos brillantes, solo dijo en voz baja: no me den las gracias a mí. Denle las gracias a Dios. Fue Él quien nos trajo hasta aquí. Que la historia de Emiliano nos recuerde que incluso en el desierto más árido, la fe, aunque sea del tamaño de una semilla, tiene el poder de mover montañas y hacer brotar ríos de vida. Que la esperanza sea siempre su guía y la fe su fortaleza. Amén.